Buenas noches, honorable maestra. El día de hoy les venimos a hablar sobre los mayas. Mi equipo está conformado por Scarlett Córdoba, Gabriel Espadas, la Alejandra Mendicuti, Estrella Puc, Andrés Paul y su servidora Gabriela Mesh. Maya se refiere a la propia de una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de 18 siglos en numerosos aspectos socioeconómicos, culturales, tales como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía, matemáticas y comprensión de la ecología. El origen de los mayas se remonta al año 2500 a.C., cuando un grupo protomaya se estableció en las sierras Cuchutumanes. Sus cumbres superan los 3.800 metros de altitud, siendo la sierra no volcánica de mayor altura de toda Centroamérica. En la actual, diferentes procesos migratorios se distribuyeron en el perteneciente a un mismo tronco, compartiendo una misma tradición histórica y cultural con variantes culturales. Las migraciones de los grupos protomayas proporcionaron el contacto con otras civilizaciones, de las cuales los mayas extrajeron formas culturales. Algunos autores aseveran que el origen del desarrollo maya debe buscarse en las montañas guatemaltecas, donde al parecer se domesticó el maíz, propagándose así en el norte y en el oeste. Aunque es indudable la influencia de otras culturas, entre ellas la olmeca. La civilización maya es una de las más importantes en la historia de la humanidad y forma parte de un área cultural más amplia, Mesoamérica, con la cual compartía múltiples rasgos. Se extendieron por una región cerca de los 400.000 kilómetros cuadrados que comprenden los actuales estados mexicanos como Campeche, Yucatán, Quintana Roo, forma parte de Tabasco, Chiapas, así como Belice, Guatemala y el oeste de Honduras y El Salvador. Periodo preclásico, 1500 a.C. a 250 después de Cristo. Este es el periodo de formación durante el cual la población creció y la agricultura desarrolló nuevas técnicas. Los centros ceremoniales mayas de los inicios sugirieron que las tierras bajas y los gobernantes del preclásico colonizaron su poder y centralizaron su autoridad. Periodo clásico, 250 a 900 después de Cristo. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de las ciudades-estado gobernadas por reyes poderosos, quienes adoptaron un sistema jerárquico de gobierno. La astronomía, la medicina y la escritura empezaron a cobrar importancia. Estos grandes desarrollos urbanos fueron construidos alrededor de los centros ceremoniales y cumplieron amplias áreas de tierra. A este periodo le debemos algunas de las más grandes maravillas arqueológicas conocidas hoy en día. Periodo preclásico, 1500 a.C., 250 después de Cristo. La caída de la civilización comenzó alrededor del año 900 después de Cristo, cuando los gobiernos se vieron altamente segmentados y por razones en su mayoría desconocidas, los mayas abandonaron las ciudades ubicadas en Yucatán. Los mayas de la zona norte fueron finalmente intrigados a inicios del siglo XIII por los toltecas, quienes dominaron Mesoamérica desde la ciudad de Tula. Algunos centros más pequeños continuaron prosperando hasta la conquista de los españoles a principios del siglo XVI. La religión influencia la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, así es una religión politeísta. Los principales dioses mayas fueron Hunabku. Su nombre significa un solo Dios, Dios creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Hunabku es el padre y señor de todos los dioses. Itzamna, señor de los cielos, la noche y el día, hijo de Hunabku, ha iniciado la escritura y el calendario maya. Otros tipos de dioses que los mayas tenían era el Kukulcán, que representaba al dios del viento llamado también serpiente emplumada, el Kinichik-Ahuac, dios sol, que era el hijo de Itzimná, Ixchel, la diosa de la luna, las inundaciones, del embarazo, el tejido y esposa de Itzimná, Chac,
que era el dios de la lluvia, que se divide en 4 rumbos cardinales: este, que se tiene considerado como el rojo; el norte como el blanco; oeste negro; y el azul, y el sur era amarillo. También estaba el Wakash, Yol, Wir, Kimil, Nal, que era el dios del maíz o de la agricultura; el Apuk, Kisin, Kimil, Kun, que era el dios de la muerte. Estaba también Ishtab, que era la diosa del suicidio; y que es el dios del viento; y Kakapakat, que es el dios de los guerraritos. Templos. Y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente de la pirámide templo. Elementos de la ceremonia. Los autosacrificios: se perforaban la lengua, los lábulos y los órganos sexuales, y ofreciendo la sangre recogida a los dioses que adoraban. La sangre se quemaba junto con el papel, resinas, vegetales y los mismos instrumentos con los que hacían los sacrificios. Y como las espinas con las que los mataban y las cuerdas. Los sacrificios humanos, prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento, era a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. Los bailes, cantos dramáticos y rezos eran una de las tradiciones que tenían también para alabar a sus dioses. El ayuno y la abstinencia sexual era algo que solían tener mucho por cuestiones religiosas. El uso de hongos, alucinógenos, bebidas fermentadas, balche, tabacos silvestres, comidas especiales y flores psicotrópicas eran cosas que utilizaban para cosas medicinales. Las ofrendas animales, plantas, flores, estatuas, inciensos, ornamentos, plumas, conchas, turquesas, obsidianas, jade, cobre y entre otros eran cosas que hacían los de la nobleza para poder darse su lugar entre la sociedad. Los mayas tuvieron un calendario para diversos festejos y ceremonias. El sistema calendárico maya, como otros calendarios mesoamericanos, tuvo sus orígenes en el periodo preclásico. Sin embargo, fueron los mayas que desarrollaron el calendario donde se predijo el fin del mundo, pero se desmintió hace poco. En algunos casos, los cálculos de los mayas eran más precisos que los cálculos equivalentes en el Viejo Mundo. Por ejemplo, el año solar maya se calculó con mayor precisión que los años julianos. El calendario maya estaba intrínsecamente ligado al ritual maya y era fundamental para las prácticas religiosas mayas. El calendario combina una cuenta larga, no repetitiva, con 3 ciclos enganchados, cada uno midiendo un periodo progresivamente mayor. Estos fueron el Tzolk'in de 260 días, el Haab de 365 días y la rueda calendárica de 52 años, la que resultó de la combinación del Tzolk'in y Haab. El sistema de escritura maya fue uno de los logros sobresalientes de los habitantes precolombinos de América. Fue el sistema de escritura más desarrollado y sofisticado de la docena o más de sistemas que surgieron en Mesoamérica. No obstante, hay varios lingüistas que niegan que entre las culturas mesoamericanas hubiese alguna escritura con reglas gramaticales de morfología, análisis de palabras por género, número, función o ortografía, así como tampoco un orden establecido para ordenar frases y palabras en modelos que les permitiese componer ideas. Las primeras inscripciones identificadas como escritura maya fueron encontradas en la cuenca del Petén y datan de 300 a 200 años antes de Cristo. Al igual que las otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base en 20. En el sistema de numeración de base, la unidad se representa por un punto. 2, 3 y 4 puntos sirven para representar el 2, 3 y el 4. La raya horizontal sirve para representar un 5. Por el periodo posclásico, el símbolo de una concha o caracol sirvió para representar el 0. Durante el periodo clásico se utilizaron otros glifos. Los mayas pudieron escribir cualquier número de 0 a 19 utilizando una combinación de estos símbolos. El valor exacto de un número se determinó por su posición vertical. Al subir una posición, el valor básico de la unidad se multiplicó por 20. Practicaban también el juego de pelota llamado poc a poc. Le decían así por el sonido que producía al golpear la pelota contra las paredes de las canchas. Los mayas acostumbraban a jugar la pelota y la
existencia de diferentes canchas de pelota antiguas a la península de Yucatán lo demuestran. Los mayas consideraban este juego como algo divino. Uno de los anillos de la piedra dispuestos para ello en el juego. Se creía que el juego era una constante lucha entre la luz y la oscuridad. De ahí el era sacrificado, ofrecido a los dioses. Los mayas adoraban a los cenotes, ya que los cenotes constituyen a los pozos de agua naturales de la gran belleza, encontrándose los más grandes a lo largo de toda la Riviera Maya. Son formas geomorfológicas, como pequeñas cuevas que tienen en su interior grandes ríos subterráneos. Los mayas le otorgaban un carácter divino y sagrado a dichos pozos, viéndolos como un lugar sagrado, y a dichos pozos viéndolos como el lugar ideal para la realización de sacrificios humanos y adoración a los dioses. Según una creencia maya, los cenotes eran el espacio donde se iniciaba el camino hacia el Xibalbá, el lugar que transmite las almas de los muertos hasta el llegar al paraíso. Los cenotes eran puertas a otro mundo y dicha y eternidad. La organización social de los mayas era extremadamente jerárquica. La sociedad maya contaba en cada ciudad, estado, con máxima autoridad. El carácter hereditario llamado Halash Uk, o hombre maya de verdad, que era asistido por consejos de notables, compuestos por los principales jefes y sacerdotes. Los Almenop se hallaban en la cúspide del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los poderes o cargos administrativos y militares de la cultura. Surgían los gobernantes mayas Halash Unik. Los principales directores del fundador del clan ocupaba el lugar en la pirámide social maya. Gobernante maya Jalaguinic y la nobleza. El Jalaguinic designaba a los jefes de cada aldea que desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. La suprema autoridad militar era elegida cada 3 años. Otros cargos importantes eran de los tutores tupiles y de consejeros. La nobleza maya incluía a todos esos dignatarios, además de los sacerdotes, guerreros y grandes comerciantes. Gastronomía maya. El maíz, como se dice en la lengua maya, ishim, era la base de la alimentación de los mayas y se utiliza hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atoles y algunos tipos de panes. Después de consumir maíz y frijol, empezaron a incluir frutas y vegetales como calabaza, papaya, aguacate y guayaba.